Ven, sube de una vez. De pie en el centro del tatami, bajo las luces cegadoras, Brice, mi hermano cinturón negro, aventó el documento de exención de responsabilidad sobre la mesa plegable. Señaló directamente a Dani López, de 38 años, y gritó por el micrófono. Da un paso al frente y demuestra que no eres un parásito patético. ¿O vas a dejar que tu hijo de 12 años siga creciendo como un cobarde sin padre? Más de 200 personas en la academia contuvieron la respiración al instante. En la fila VIP, el señor Pucarson apretó el descansabrazos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mirando la escena con absoluta incredulidad, mientras mi propia madre aplaudía emocionada, disfrutando de aquella humillación pública y despiadada. Yo no discutí. Simplemente saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chamarra y estampé una firma afilada sobre su documento. En exactamente 15 minutos, aquel arrogante cinturón negro lo perdería absolutamente todo. Antes de contarte lo que pasó después, tómate un momento para darle like a este video y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. 6 semanas antes de tomar aquel bolígrafo, la pesadilla había comenzado de nuevo en el pequeño baño de nuestro departamento, impregnado con olor a cloro. Abrí la puerta y Milo, de 12 años, jaló desesperadamente el cuello de su camiseta demasiado grande. Apartó la cara, negándose a mirarme a los ojos, pero sus torpes movimientos habían llegado demasiado tarde. Sentí que el estómago se me revolvía violentamente. Ahí estaba, un moretón morado y terrible, con la forma claramente marcada de los 5 dedos de un adulto sobre su delgado hombro. Sentí la garganta seca, como si se hubiera convertido en arena. Di un paso hacia él. Mi entrenamiento me obligó a controlar la respiración. Con cuidado, pasé las yemas de mis dedos sobre la piel hinchada. Milo se estremeció. Se mordía el labio inferior hasta hacerlo sangrar, negándose por completo a soltar un solo sollozo. Yo, me tropecé en las escaleras, murmuró, sin atreverse a mirarme. Pero alguien que ha tratado heridas traumáticas en los rincones más despiadados del mundo jamás confunde las señales del abuso físico. Los bravucones de 8º grado estaban usando a mi hijo sin padre como costal de boxeo, aprovechándose exactamente de la vulnerabilidad que mi propia familia había creado. En el instante en que mis dedos recorrieron los bordes de aquella herida, el barato olor a jabón del baño desapareció. De repente, sentí que todo el aire era succionado de la habitación y reemplazado por el sofocante olor metálico del óxido y el calor abrasador de un desierto lejano e implacable. El estruendo del aire desgarrado golpeó mis tímpanos. Mi realidad se quebró. Ya no estaba en el departamento. Mis rodillas se hundían en la arena ardiente. Mis manos presionaban desesperadamente el pecho de mi esposo, que apenas subía y bajaba. Clark estaba tendido frente a mí, con la luz abandonando poco a poco sus ojos. Sus dedos agrietados encontraron mi muñeca y apretaron con la última fuerza que le quedaba. Sus últimas palabras no fueron una declaración romántica de amor. Fueron una orden táctica, una jaula de hierro que encerró mis instintos descontrolados. «Quítate el uniforme, Danny», jadeó, con la voz raspándole la garganta. «Deja la unidad». Cría a Milo con pura bondad. No permitas que nuestro hijo vuelva a respirar jamás ese olor metálico de la destrucción. Su agarre se aflojó. Su mano resbaló de mi muñeca, dejando 5 marcas de presión que se desvanecían lentamente sobre mi piel, reflejando las 5 marcas de dedos que ahora estaba tocando sobre el hombro de nuestro hijo. Llevaba aquella simetría grabada en los huesos todos los días. «No te estoy pidiendo que perdones a nadie», susurró. «Solo hazte invisible. Conviértete en una civil tan completamente que nadie sospeche jamás de lo que realmente eres capaz de hacer». Aquella promesa era la carga más pesada que había llevado en mi vida. Más pesada que cualquier equipo operativo. Más pesada que cualquier herida física. Ese último deseo fue la única razón por la que aquellos bravucones de 8º grado no estaban enfrentando la devastación absoluta de la administración de su escuela y la destrucción de la reputación de sus propios padres. Parpadeé, sacándome del calor del desierto y regresando a la fría luz fluorescente del baño. Obligué a mi acelerado corazón a regresar a un ritmo plano y controlado. En lugar de marchar a la oficina del director para iniciar un enfrentamiento psicológico despiadado, envolví tranquilamente un poco de hielo en una toalla y lo presioné contra el hombro de Milo. Le acomodé el cabello y, con una voz firme, completamente libre de la intensa presión que hervía dentro de mis venas, le dije: «Mañana te voy a inscribir en clases de artes marciales. Vas a aprender a defenderte y a mantenerte firme». Era una mentira por omisión. Inscribirlo en una clase solo era la fachada. Era el primer movimiento calculado que finalmente me daría acceso al imperio dorado y podrido que mi hermano Brice estaba construyendo. Mientras sostenía la bolsa de hielo contra el hombro tembloroso de mi hijo, apreté la mandíbula. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad.
Mientras mi hijo sufría en un departamento deteriorado, mi madre, María, seguramente estaba sentada en su enorme mansión, financiando activamente la ilusión de que nuestra familia era superior a los demás. Casi podía percibir su perfume caro, empalagoso y enfermizamente dulce, sofocando el aire. Estaría cruzando las piernas, tomando vino tinto de colección y asintiendo orgullosamente mientras Brice presumía de su nueva y lucrativa academia. Cada vez que me visitaba, levantaba la barbilla y pasaba sus dedos cubiertos de diamantes sobre mis muebles gastados, lanzando indirectas sobre mi miserable pensión. Para ella, yo era una fracasada que había elegido el lodo en lugar de la alta sociedad. Toda su admiración tóxica la dirigía hacia Brice, su niño dorado vestido con trajes de diseñador, ignorando deliberadamente que su imperio estaba construido sobre fondos fiduciarios robados. Ellos creían que mi silencio significaba una derrota permanente. No tenían idea de que estaba identificando sistemáticamente cada una de sus vulnerabilidades, preparándome para superarlos legalmente y acabar con todo de una vez por todas. El hielo de la toalla se derritió contra la piel de Milo y lo llevé a su cama. Cubrí su cuerpo tembloroso con la delgada cobija hasta que su respiración finalmente se tranquilizó. La brutal pregunta de cuánto podía soportar ya había sido respondida mucho antes de aquella noche. Llevaba años tragándome todo desde que acepté un trabajo como supervisora de almacén, con turnos de 12 horas todos los días. Enterré mi pasado en el fondo de un closet cerrado con llave, cambiando una vida de operaciones tácticas de alto riesgo por el dolor constante y profundo de las listas de inventario y los horarios de los montacargas, solo para poder pagar la renta. El agotamiento físico era un anestésico necesario. Mantenía mi sistema nervioso ocupado para no obsesionarme con todas las injusticias que se acumulaban a mi alrededor. Aprendí a tragarme los insultos, obligando a la bilis a bajar por mi garganta y entrenando los músculos de mi rostro para permanecer completamente inexpresivos. Cada caja pesada que levantaba, cada turno doble que trabajaba, era un paso calculado para construir un refugio silencioso e imposible de rastrear para Milo. Sobrevivía en las sombras, sacrificando deliberadamente mi propio ego para que mi hijo no tuviera que cargar con el peso de mi pasado explosivo. Mis compañeros del almacén veían a una madre soltera cansada que mantenía la cabeza agachada y siempre registraba su salida tarde. Nunca notaron la forma en que, durante los descansos, instintivamente colocaba la espalda contra la pared del muelle de carga mientras comía un sándwich frío y vigilaba todo el perímetro. Nunca notaron que mis manos jamás temblaban, incluso después de cargar cajas de 40 kilos durante 10 horas seguidas. Una vez, el supervisor me dijo que era la trabajadora más eficiente que había contratado. Nunca le dije que mi eficiencia venía de años trabajando bajo condiciones donde un solo paso en falso podía tener consecuencias permanentes. Mientras Brice publicaba selfies sin camisa desde su flamante academia al otro lado de la ciudad, yo unía las suelas de mis botas de trabajo agrietadas con cinta de aislar para lograr que duraran un mes más. Pero las sombras nunca fueron lo bastante oscuras para esconderme de María López. Mi madre se aseguraba de que su presencia tóxica invadiera regularmente nuestro pequeño departamento. Cada vez que venía, el aroma intenso, enfermizamente dulce y costoso de su perfume atacaba el aire y permanecía durante días, como si hubiera ocurrido un derrame químico. Caminaba por mi pequeña sala con la espalda completamente recta, mirando por encima de la nariz todo lo que poseía. Yo permanecía en silencio junto a la barra de la cocina, apretando la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes, mientras observaba cómo pasaba deliberadamente sus dedos cubiertos de diamantes sobre mis muebles gastados. Cada vez que tocaba algo, acompañaba el gesto con un suspiro pasivo-agresivo, una exhalación cuidadosamente calculada para recordarme mis supuestos fracasos económicos. Nunca preguntaba por las calificaciones de Milo ni por cómo estaba mi espalda después de trabajar 60 horas a la semana. Solo quería tener público para demostrar su superioridad, completamente convencida de que su riqueza robada la hacía intocable. Se detuvo junto a la mesa de centro llena de rayones y acomodó su bufanda de seda. Podrías haber tenido una vida de verdad, Danny, en lugar de vivir como una campesina. Lo dijo con una sonrisa burlona y una voz cargada de falsa compasión. A sus ojos, yo era una vergüenza, una don nadie que había elegido el lodo en lugar de entrar a la alta sociedad. De verdad creía que mis botas gastadas y mi miserable pensión eran señales de que no tenía capacidad para pensar mejor. Afuera, una camioneta SUV de lujo tocó el claxon 2 veces. Brice estaba sentado impacientemente en el asiento del conductor. Era demasiado arrogante incluso para entrar a mi departamento. Le estaba mandando mensajes a mi madre para que se apurara y así pudieran ir a gastar más del dinero de mi hijo. Los faros de su vehículo atravesaban mis delgadas cortinas, proyectando una luz dura sobre las grietas del techo de mi sala. Alcancé a ver su rostro a través del parabrisas.
Movía la mandíbula mientras mascaba chicle y revisaba su teléfono sin una sola preocupación en el mundo. Llevaba un reloj que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses trabajando en el almacén. Mi madre había puesto todo su orgullo maternal en él, elogiando constantemente sus trajes de diseñador e ignorando por completo la realidad evidente. Todo su imperio de artes marciales estaba financiado mediante transferencias fraudulentas provenientes del fideicomiso de mi difunto padre. Mi padre había pasado el último año de su vida estructurando cuidadosamente aquel fideicomiso para proteger la educación, vivienda y futuro de Milo. Y esos dos lo habían destrozado como si fuera un auto robado al que le arrancan las piezas en un deshuesadero clandestino. Me quedé ahí, absorbiendo su veneno y proyectando la imagen de una mujer derrotada, mientras mi mente catalogaba cada una de sus arrogantes presunciones, cada accesorio costoso y cada comentario casual sobre una nueva compra para la demanda que se avecinaba. Cuando finalmente la puerta se cerró detrás de ella, el silencio del departamento se sintió todavía más pesado, contaminado por el olor persistente de su desprecio. Fui al fregadero, me eché agua helada en la cara para bajar la temperatura de mi cuerpo y controlar el intenso impulso físico de atravesar la pared de un puñetazo. El aislamiento era asfixiante. No tenía ningún equipo en quien apoyarme. No tenía un compañero de respaldo al que pudiera llamar. Pero mientras caminaba por el pasillo y revisaba a Milo, que dormía en su habitación, mi enojo se cristalizó en una concentración fría e inquebrantable. No solo estaba soportando aquel abuso. Estaba sobreviviendo con un propósito táctico muy específico. Los turnos de 12 horas, las compras baratas del supermercado y los crueles insultos de mi propia sangre eran parte del camuflaje. Cuanto más subestimaban mi inteligencia, más profundo cavaban sus propias tumbas legales. Caminaba por un camino solitario, pero sabía exactamente a dónde conducía. Directamente al colapso financiero y social absoluto de todos ellos. La puerta de mi departamento hizo clic al cerrarse. 6 días después, la pesada puerta de la Academia de Artes Marciales López se abrió con un fuerte rechinido. Durante 5 agotadoras semanas, mantuve una rutina inquebrantable. Todos los días, exactamente a las 6 de la tarde, me sentaba en silencio en una banca de madera, en el rincón más escondido de la Academia de Artes Marciales López. Mantenía los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el centro del tatami. Ahí, Brice estaba ocupado interpretando el papel de instructor ejemplar. Vestía un uniforme negro impecable, con el cinturón perfectamente amarrado, y gritaba frases motivacionales sobre disciplina y honor frente a los padres que pagaban por las clases. Pero en cuanto encendían las cámaras de los celulares para grabar sus videos promocionales, su hipocresía más profunda salía a la luz. Elegía deliberadamente a los niños más tímidos y físicamente frágiles para utilizarlos como accesorios en sus demostraciones. Torcía con violencia el brazo de un niño de 10 años y lo inmovilizaba contra el tatami, obligándolo a hacer una mueca de dolor real, solo para resaltar en redes sociales su propia imagen de hombre dominante. Yo observaba su pésimo juego de pies con los músculos del rostro completamente relajados e inexpresivos. A la derecha del tatami, Kevin, su asistente de 25 años, sostenía un celular grabando cada ángulo de aquel abuso físico que rozaba lo criminal. Los ojos de Kevin no dejaban de moverse por todo el lugar. Sus hombros se encogían instintivamente cada vez que Brice chasqueaba los dedos con agresividad, indicándole que consiguiera un mejor ángulo para la cámara. Kevin sabía que las llaves de estrangulación y las palancas agresivas estaban superando por mucho los límites de seguridad para menores. Podía ver claramente el pánico genuino en los ojos de los niños, pero prefería morderse el labio y soltar una falsa risita nerviosa para seguirle la corriente a los crueles chistes de Brice. Cuando una de las alumnas más pequeñas, una niña delgada de no más de 9 años, comenzó a llorar después de que Brice le torciera el brazo con una llave demasiado agresiva, Kevin rápidamente le pasó una botella de agua. «Toma esto y deja de llorar», susurró nerviosamente. «No hagas ruido antes de que tus papás se den cuenta». Estaba encubriendo activamente el abuso, tratando de ocultar las consecuencias para mantener a los padres pagando sus mensualidades. Kevin era un cobarde aterrorizado de perder su miserable sueldo y la patética ilusión de autoridad que obtenía al estar junto a un abusivo. Su cobarde silencio era el combustible barato que alimentaba constantemente el ego narcisista de mi hermano. Analicé las señales fisiológicas de Kevin. Las palmas sudorosas, el cambio constante de peso de un pie al otro y la forma en que tragaba saliva cada vez que Brice levantaba la voz. Sabía exactamente lo fácil que sería hacerlo ceder cuando finalmente llegara la presión legal. Era el eslabón más débil de la cadena y el primero que se quebraría bajo una investigación federal. Mientras yo me hacía pequeña entre las butacas del público, fingiendo ser una madre ciega que simplemente pagaba la mensualidad de su hijo, mi celular vibró 2 veces dentro del bolsillo de mi chamarra.
Un operativo legal invisible estaba atravesando silenciosamente la armadura de autoridad de la familia López al otro lado de la ciudad. Artur Vance, el abogado familiar de 60 años que había administrado el patrimonio de mi difunto padre, se frotaba los ojos cansados bajo las luces fluorescentes de su despacho, rodeado de montones de documentos bancarios. Mi comunicación con Artur estaba estrictamente limitada a mensajes de texto altamente cifrados, asegurándonos de que la red de Brice no pudiera detectar absolutamente nada. A través de aquellos pequeños fragmentos de información que aparecían en mi pantalla mientras el gimnasio rugía a mi alrededor, sabía que Artur estaba descubriendo enormes y evidentes agujeros en los registros contables. Era la única persona en toda la ciudad que me trataba con el respeto que me había ganado, trabajando sin descanso para sacar a la luz la podredumbre financiera que mi familia había intentado desesperadamente esconder detrás de sus trajes de diseñador. Los estados de cuenta bancarios oscuros aparecieron lentamente en mi pantalla cifrada, destruyendo sus glamorosas mentiras justo cuando Brice hacía una reverencia teatral sobre el tatami. Mi madre, María López, había conspirado en secreto con Brice para falsificar una modificación del fideicomiso apenas unos días antes de la muerte de mi padre. Usando firmas copiadas de manera torpe y a un notario corrupto, se nombraron falsamente como coadministradores del fideicomiso, dándose acceso absoluto para vaciar el fideicomiso revocable en vida que mi padre había creado antes de morir. Aquel fideicomiso era un documento legal prácticamente blindado que designaba a Milo como único beneficiario cuando cumpliera 18 años. Sin embargo, cegada por su favoritismo extremo, mi madre estaba dispuesta a robarle su futuro a su propio nieto, un niño que ya había perdido a su padre. Desvió cientos de miles de dólares hacia una empresa fantasma de Brice para construir aquella lujosa academia iluminada con luces de neón. Miré el archivo PDF adjunto en mi celular sintiendo una fría indiferencia casi clínica. Habían construido aquel imperio brillante con dinero robado, completamente perdidos en sus fantasías de pertenecer a la alta sociedad. No sabían que yo ya tenía en mis manos la orden judicial federal que acabaría con todo de manera permanente. El estruendo de la ceremonia de reapertura me arrancó violentamente de los estados bancarios cifrados que aparecían en mi celular. Era viernes por la noche y la enorme Academia de Artes Marciales López estaba completamente llena. Las duras luces halógenas del techo rebotaban sobre el tatami central, donde Brice caminaba agresivamente de un lado a otro como un rey que se había nombrado a sí mismo. Sostenía el micrófono y hablaba con arrogancia frente a la multitud sobre su estricta filosofía para forjar fortaleza mental. Yo permanecía rígida en las gradas, observándolo mientras recorría con la mirada a los alumnos más jóvenes. Sus ojos ignoraron deliberadamente a los niños mayores y más corpulentos hasta clavarse directamente en Milo. Mi hijo estaba parado nerviosamente en la segunda fila, con sus pequeñas manos completamente escondidas dentro de las mangas demasiado grandes de su uniforme. Sus uñas arrancaban pequeños hilos de la costura desgastada del puño, un hábito nervioso que tenía desde el kinder. Brice chasqueó los dedos, indicándole a Milo que subiera para usarlo como muñeco de demostración. No estaba escogiendo a un alumno cualquiera. Estaba apuntando intencionalmente a su propio sobrino físicamente más vulnerable para alimentar su frágil ego frente a los inversionistas. Milo subió al tatami tropezando, encogiendo los hombros de manera defensiva. Brice apretó el micrófono y su voz retumbó por las bocinas. Como pueden ver, hay niños que nacen sin la guía de un padre. Son débiles, cobardes y siempre están buscando una manera de esconderse. Hoy les voy a demostrar cómo la Academia López convierte un montón de arcilla mojada en acero frío. Cada sílaba venenosa era un insulto calculado directamente dirigido a la ausencia de mi difunto esposo. Sentí el estómago apretarse. De repente, sin ninguna advertencia ni moderación teatral, Brice agarró a Milo por el cuello de la camiseta. Usó toda la fuerza y el peso de un hombre adulto de más de 80 kilos, descargándolo sobre un niño cuyo cuerpo todavía ni siquiera había terminado de desarrollarse. No realizó un lanzamiento controlado. Simplemente lo azotó. Un seco crujido resonó cuando la espalda de Milo golpeó con fuerza el tatami acolchonado. El impacto fue tan brutal que las rodillas de Milo se levantaron de golpe. Su rostro se retorció de dolor mientras se mordía desesperadamente el labio para contener un grito. En la primera fila, reservada para los invitados VIP, mi madre, María López, estaba sentada con las piernas elegantemente cruzadas. No se estremeció. No soltó un grito cuando su propia sangre fue arrojada violentamente al suelo. En cambio, aplaudió con entusiasmo y asintió con una sonrisa enfermizamente orgullosa. Así es como se le enseña a un niño a convertirse en un hombre de verdad, elogió en voz alta. La verdadera crueldad de la familia López quedó completamente expuesta bajo aquellas luces brillantes. Ya no necesitaban esconderla. Mi madre estaba perfectamente dispuesta a sacrificar la seguridad física de un nieto sin padre, que para ella no tenía ninguna utilidad económica,
con tal de servir como escalón para alimentar las delirantes ambiciones de su hijo dorado. Cerca del tatami, Kevin, el cobarde asistente, se estremeció físicamente. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que Brice había ido demasiado lejos. Miró nerviosamente a su alrededor, pero rápidamente se tragó su objeción y mantuvo la boca cerrada para proteger su miserable sueldo. Una corriente helada recorrió mi espalda. La reacción de pánico normal de una madre desapareció por completo, reemplazada por el estado frío e inconsciente de una paramédica de combate que había trabajado en los ambientes más despiadados del planeta. No grité. No corrí hacia ellos de manera desesperada. Bajé lentamente las escaleras de las gradas en un silencio absolutamente aterrador. La multitud se abrió instintivamente al notar mi postura completamente inexpresiva. Me arrodillé junto a Milo. Mi brazo izquierdo se extendió como una barra de acero, bloqueando firmemente la mano de Brice cuando intentó jalar al niño para ponerlo de pie. Brice soltó una expresión de desprecio y retrocedió ligeramente ante aquella resistencia física inesperada. Con movimientos precisos y mecánicos, mis dedos recorrieron sus vértebras cervicales y la columna torácica, buscando cualquier desplazamiento óseo grave o inflamación estructural. Los ojos de Milo estaban vidriosos por las lágrimas que se negaba a soltar. Sus pequeños dedos apretaban la tela de mi chamarra con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Presioné suavemente mi pulgar contra su esternón, confirmando que no hubiera daño estructural profundo. Luego le hice un solo gesto firme con la cabeza. Su agarre se aflojó. Él entendió. Alrededor del tatami, el ambiente había cambiado por completo. Varios padres en las gradas se cubrían la boca mientras se susurraban cosas con urgencia. Una mujer de la tercera fila abrazó su bolso contra el pecho, mirando nerviosamente hacia la salida. El señor Carlson se inclinó hacia adelante en su asiento VIP. Sus instintos de inversionista le estaban indicando algo que el resto de la multitud todavía no comprendía. La manera en que había evaluado las heridas de Milo no era el torpe y desesperado intento de una madre civil. Era la precisión fría y sistemática de alguien que había tratado heridas mucho peores. Solo cuando estuve completamente segura de que mi hijo estaba a salvo me levanté lentamente. Me deshice de mi fachada sumisa y fijé la mirada en mi hermano, ya no como familia, sino como una variable hostil que debía ser neutralizada. Mi movimiento lento y completamente silencioso pareció activar un mecanismo de defensa profundamente arrogante en la mente de Brice. Acostumbrado a mis años de camuflaje sumiso, interpretó terriblemente mal mi aterradora quietud como la misma cobardía pasiva de siempre. Chasqueó los dedos hacia Kevin, el asistente que temblaba en una esquina. Kevin corrió hacia el tatami cargando una pequeña mesa plegable. Colocó sobre ella una hoja blanca impecable, una exención de responsabilidad médica, el típico escudo legal que utilizan estos gimnasios para intentar justificar las lesiones. Brice arrebató el documento y lo azotó sobre la mesa justo frente a mí. Agarró el micrófono, ansioso por arrancarle hasta la última gota de dignidad a su hermana frente a toda aquella audiencia. Bajo las cegadoras luces halógenas, señaló directamente a Dani López, de 38 años, y gritó por el micrófono. Da un paso al frente y demuestra que no eres un parásito patético. ¿O vas a dejar que tu hijo de 12 años siga siendo un cobarde sin padre? Su voz rebotó contra las paredes cubiertas de espejos, impregnada de una superioridad tóxica. Estaba completamente consumido por aquel espectáculo de poder, sin tener la menor idea de la realidad que se estaba desarrollando fuera de aquellas 4 paredes. No sabía que apenas 8 horas antes, en un tribunal federal del centro de la ciudad, un juez había firmado oficialmente una orden judicial que congelaba cada uno de los bienes y cuentas bancarias vinculados a su nombre. El enorme expediente de 100 páginas preparado por Arthur Vance, donde exponía la modificación fraudulenta del fideicomiso y el vaciamiento sistemático del patrimonio de mi padre, ya era una bomba de tiempo irreversible. Brice estaba parado sobre un imperio construido de arena, agitando una simple exención de responsabilidad para peleas, completamente inconsciente de que los cimientos bajo sus pies ya habían sido pulverizados legalmente. Para mí, él no era un peligroso maestro de artes marciales. Era simplemente un fraude desesperado gritando frente a un micrófono para esconder lo vacía que era su propia existencia. Lo miré directamente a sus pupilas dilatadas por la adrenalina. No parpadeé y no permití que un solo músculo de mi rostro se moviera. Las 200 personas contuvieron la respiración. «Tú no enseñas artes marciales, Brice», dije. Mi voz era baja, plana y escalofriantemente firme. Atravesó los murmullos de la multitud y llegó directo a sus oídos. «Tú solo manejas un circo que utiliza el miedo de los niños para alimentar tu patético ego». La mandíbula de Brice se cerró con fuerza. La absoluta verdad de mis palabras le arrancó el control de las manos. Golpeó agresivamente la mesa plegable con el puño, presionándome para que firmara el documento.
En la sección VIP noté que el patrón de respiración de Carlson había cambiado. Aquel veterano inversionista era lo bastante inteligente para darse cuenta de que el aire acababa de desaparecer del lugar. Mientras tanto, mi madre soltó una fuerte expresión de desprecio, puso los ojos en blanco y se recargó en su silla, esperando ansiosamente verme fracasar por completo frente a su hijo dorado. No iba a hacerlos esperar más. Metí la mano en el bolsillo de mi chamarra demasiado grande y saqué un bolígrafo común. Me incliné sobre la mesa plegable. El sonido de la punta metálica raspando el papel atravesó el pesado silencio del gimnasio. No estaba firmando para cometer un suicidio psicológico. Estaba firmando para iniciar oficialmente una limpieza física. Aquella firma era el seguro que finalmente se liberaba, soltando los instintos despiadados que Clark me había obligado a encerrar durante todos aquellos años. Cuando levanté el bolígrafo del papel, la extensión se deslizó de mis dedos y cayó sobre el tatami. La trampa legal estaba puesta. Y los parámetros físicos acababan de quedar autorizados. El labio superior de Brice se curvó en una sonrisa arrogante. Probablemente creía que había acorralado con éxito a una madre asustada y vulnerable. No tenía idea de que acababa de entregarle un cheque en blanco a una especialista altamente entrenada que sabía exactamente cómo desmantelar sistemáticamente su arrogancia física. Cuando el bolígrafo abandonó finalmente el papel, dejé que el documento resbalara libremente sobre la mesa. Los murmullos de la multitud comenzaron a desaparecer, reemplazados por el pesado sonido de la sangre corriendo por mis propias venas. Di medio paso hacia atrás. Mi mano se dirigió lentamente al cierre de mi chamarra vieja y demasiado grande, el voluminoso camuflaje que había utilizado durante años para esconder mi verdadera condición física. La abrí y me la quité de los hombros, dejándola caer sobre el tatami y revelando debajo una ajustada camiseta negra sin mangas. Al instante, el aire del salón de entrenamiento pareció congelarse. Decenas de murmullos murieron en las gargantas de los invitados que rodeaban el tatami. Sobre ambos hombros y bajando por mis bíceps se extendían gruesos parches de tejido cicatricial irregular, las marcas permanentes de fragmentos lanzados a gran velocidad y graves heridas sufridas durante operaciones alrededor del mundo. Pero no fueron únicamente las cicatrices las que le robaron el aire al lugar. Justo debajo de mis costillas izquierdas, parcialmente expuesto bajo el borde de mi camiseta, había una marca imborrable. Un tridente de las Fuerzas de Operaciones Especiales rodeando un águila. Brice frunció el ceño. Sus ojos recorrieron aquellas marcas con una mirada arrogante y limitada. Era como una rana en el fondo de un pozo, creyendo tontamente que sus técnicas de llaves y palancas sobre un tatami acolchonado podían compararse con el arte de sobrevivir en los ambientes más hostiles del planeta. Sin embargo, el señor Carlson, sentado en la fila VIP, tuvo una reacción completamente distinta. Su rostro poderoso se puso pálido de repente. Las arrugas alrededor de sus ojos se juntaron por la impresión. Después de haber participado en campañas militares durante su juventud, entendía perfectamente lo que significaba aquel tatuaje del tridente. Las manos de Carlson comenzaron a temblar mientras se levantaba lentamente. A su lado, mi madre, María, frunció el ceño completamente confundida. Su sonrisa arrogante comenzó a desaparecer al darse cuenta de que su adinerado inversionista estaba físicamente aterrorizado de la hija que ella despreciaba. Completamente ajeno al silencio aterrador que se había apoderado del lugar y al pánico que emanaba de su principal inversionista, Brice soltó un rugido gutural. Se lanzó hacia mí a máxima velocidad, arrojando una combinación rápida de golpes. 2 puñetazos directos al rostro para distraerme, seguidos de una patada circular dirigida directamente a mi rodilla derecha con toda la potencia de un cinturón negro. Para una persona civil sin entrenamiento, su velocidad y agresividad podrían haber parecido impresionantes. Pero para un sistema nervioso forjado durante miles de horas de entrenamiento de reflejos bajo situaciones de alto riesgo, cada uno de sus movimientos revelaba un enorme punto ciego. Estaba tomando demasiado impulso, desplazando incorrectamente su centro de gravedad y soltando el aire ruidosamente una fracción de segundo antes de siquiera hacer contacto. Yo no retrocedí. Tampoco levanté las manos para bloquear sus golpes fingidos. Simplemente incliné la cabeza medio milímetro hacia un lado, dejando que su puño rozara mi oreja sin hacerme daño. Al mismo tiempo, giré la cadera y levanté la espinilla derecha, creando un ángulo defensivo perfecto e impenetrable. La espinilla de Brice chocó violentamente contra mi pierna, golpeando un hueso cuya dureza parecía acero frío. La energía cinética de su propio ataque rebotó completamente contra él. Un crujido seco y escalofriante resonó por todo el gimnasio. Inmediatamente después llegó el grito de dolor de mi arrogante hermano. Se había fracturado el peroné. La confrontación física apenas había durado 3 segundos, pero el orgullo vacío de Brice López había quedado completamente destruido desde el primer contacto. Ver cómo la arrogancia de alguien se rompe frente a
Tus propios ojos es una sensación que permanece contigo para siempre. Tómate un segundo para darle like a este video y comenta la palabra karma si crees que Brice se merecía cada segundo de ese dolor. El grito murió en la garganta de Brice cuando una enorme descarga de adrenalina bloqueó temporalmente el dolor de su peroné fracturado. Humillado y desesperado, volvió a lanzarse contra mí, soltando pesados golpes circulares que atravesaban el aire vacío. Yo ni siquiera sudé. Esquivaba sus ataques con movimientos mínimos y clínicos, desplazando el torso lo justo para que sus nudillos rozaran mi camiseta. Pero mientras él desperdiciaba su energía sobre el tatami, yo sabía exactamente qué estaba ocurriendo a unos cuantos metros de distancia. Kevin, el cobarde asistente, estaba mirando la tablet de registro de la academia que sostenía entre las manos. Podía ver claramente cómo su rostro se deformaba de puro pánico mientras leía las alarmantes notificaciones rojas del procesador de pagos. Todas las cuentas de pago vinculadas a la academia, cada línea de crédito, acababan de ser congeladas oficialmente por la Orden Judicial Federal. Cada transacción estaba siendo rechazada en tiempo real. El colapso financiero estaba ocurriendo al mismo tiempo que Brice se agotaba físicamente, y Kevin fue la primera rata en darse cuenta de que el barco se estaba hundiendo rápidamente. El pánico se propaga más rápido que cualquier virus. Y ya estaba carcomiendo a Brice desde dentro cuando comprendió que ni siquiera podía tocarme. Su respiración se volvió irregular. El pecho le subía y bajaba violentamente. Lanzó un enorme puñetazo demasiado extendido. Y finalmente dejé de esquivarlo. Con un movimiento demasiado rápido para que la sección VIP pudiera registrarlo, atrapé su muñeca derecha en pleno aire. Apreté con fuerza, presionando los grupos nerviosos hasta que sus dedos se entumecieron y se abrieron automáticamente. Jalé su brazo hacia abajo, acercando su rostro sudoroso y aterrado a centímetros del mío. Tu ritmo cardíaco está en 160, susurré con un tono frío, destinado únicamente a él. Contienes la respiración antes de lanzar un golpe con la derecha. Siempre levantas el talón izquierdo medio segundo antes de lanzar una patada. Todo en ti es demasiado predecible, Brice. Solté su muñeca y lo empujé hacia atrás. Vi cómo el terror absoluto ensanchaba sus pupilas mientras sus ilusiones sobre ser un gran maestro de artes marciales se desmoronaban por completo. Llevado al límite de su resistencia psicológica, Brice abandonó su falso honor. Recurrió a una táctica desesperada y sucia de pelea callejera. Fingiendo perder el equilibrio, lanzó de repente su rodilla con fuerza contra mis costillas izquierdas. El impacto seco golpeó el cartílago y una punzada de dolor atravesó mi costado. Aprovechando mi breve pausa, agarró mi cuello y lanzó todo su peso hacia adelante para empujarme hacia el borde del tatami, justo donde estaba parado Milo. Al fondo, mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de satisfacción tóxica al ver que Brice había conseguido una ventaja sucia. Kevin apretó los bordes de la tablet con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Varios espectadores se levantaron, con el rostro deformado por el evidente rechazo ante aquel golpe cobarde. Brice acercó su rostro al mío. La saliva salía disparada de sus labios mientras pronunciaba el insulto más cruel y cobarde que pudo encontrar. Vas a morir en una zanja igual que tu maldito esposo. Las palabras atravesaron el aire y llegaron a cada persona en aquella sala. Un jadeo colectivo recorrió la multitud como una onda expansiva. Incluso la sonrisa tóxica de mi madre vaciló durante una fracción de segundo antes de que volviera a controlarse. La mano del señor Carlson se dirigió instintivamente hacia su celular. Su instinto de supervivencia financiera le gritaba que debía alejarse de aquella catástrofe. Aquellas palabras fueron el detonante definitivo. La operadora de inteligencia fría desapareció al instante, reemplazada por el instinto de supervivencia puro e intacto que había enterrado durante años. El ruido del gimnasio desapareció por completo. Una pesada niebla roja descendió sobre mi mente, impulsando una sola orden. Neutraliza la amenaza. La memoria muscular, perfectamente condicionada, tomó el control. Mi mano derecha salió disparada y se enganchó violentamente debajo de su mandíbula, mientras mi mano izquierda se cerraba con fuerza sobre la parte posterior de su cuello. Con una ligera fuerza de rotación podía haber apagado por completo sus funciones motoras ahí mismo, sobre el tatami. Mis dedos se tensaron como una prensa. Los ojos de Brice se abrieron con un terror paralizante cuando comprendió que su vida estaba completamente fuera de sus manos. Pero justo antes de aplicar la presión, un grito aterrorizado rompió el pesado silencio. «Mamá, no te conviertas en alguien como él». La voz inocente y suplicante de Milo cayó sobre mi sistema nervioso como una cubeta de agua helada. Me congelé. El último deseo de Clark resonó con fuerza en mi mente. Respiré profundamente. Apagué el incendio que ardía en mis ojos y empujé con fuerza el cuerpo rígido y tembloroso de Brice para alejarlo de mí. Mi vacilación,
El hecho de aflojar el agarre y retroceder para proteger la inocencia de mi hijo fue terriblemente malinterpretada por la arrogancia limitada de Brice. Probablemente creyó que sus amenazas cobardes habían funcionado, o que mi repentino retroceso era una señal clara de agotamiento físico y miedo. El pánico que acababa de abrir sus ojos fue reemplazado inmediatamente por una furia ciega y desesperada. Rugió y lanzó todo el peso de la parte superior de su cuerpo hacia su hombro derecho. Arrojó el golpe circular más pesado y destructivo que un cinturón negro podía ejecutar, apuntando directamente a mi sien. Quería terminar desesperadamente aquella confrontación con un nocaut brutal, intentando rescatar lo poco que quedaba de su dignidad fabricada frente a los cientos de ojos que todavía lo observaban. Era el acto definitivo de un hombre que dependía de la intimidación en lugar de la verdadera disciplina. Pero para los ojos de una operadora acostumbrada a calcular trayectorias de amenazas a gran velocidad en ambientes con poca luz, los movimientos de Brice eran ahora tan lentos y predecibles como una película dañada que se repite. Podía ver claramente cada vena sobresaliendo de su bíceps, observar el giro exacto de los músculos de su torso y predecir el punto exacto donde aterrizaría su puño mucho antes de que atravesara el aire. En lugar de retroceder para esquivarlo, como haría normalmente un civil en una pelea deportiva, hice exactamente lo contrario de lo que dictaba el instinto natural. Cerré la distancia de manera agresiva. Mi pie izquierdo se deslizó hacia adelante, metiéndome justo dentro de su alcance y neutralizando por completo la fuerza centrífuga de su enorme golpe derecho antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Cuando mi rostro quedó a apenas unos centímetros del pecho de Brice, utilicé todo el impulso cinético que comenzaba desde mi talón, recorría mis caderas, pasaba por el omóplato y se concentraba por completo en los nudillos de mi mano derecha. No necesitaba un largo movimiento teatral para generar una fuerza devastadora. Lancé un golpe ultracorto de apenas 10 centímetros, directo al punto de presión debajo de la esquina izquierda de su mandíbula. El impacto cinético fue perfecto, concentrándose por completo en un diminuto punto de su anatomía. Su cráneo se sacudió violentamente al instante, interrumpiendo la conexión neurológica entre su cerebro y su sistema motor central. Fue una sentencia física quirúrgica ejecutada con una eficiencia completamente carente de emoción. No necesitaba ira. Solo precisión mecánica absoluta. Se escuchó un seco clac. Cuando los dientes de Brice chocaron entre sí, todos los sistemas de su cuerpo se apagaron al mismo tiempo. Sus ojos se quedaron vidriosos de inmediato y sus músculos se volvieron gelatina en una fracción de segundo. Se desplomó sobre el tatami acolchonado como un edificio cuyos pilares estructurales acabaran de colapsar, cayendo con un golpe pesado y sin vida. Toda la secuencia duró menos de 30 segundos. La enorme Academia de Artes Marciales López quedó sumergida en un silencio aterrador y sofocante. Se podía escuchar el tenue zumbido de los aires acondicionados instalados en el techo. 200 personas permanecieron completamente inmóviles, con el cuerpo paralizado por ese instinto primitivo que les decía que no hicieran ni un solo ruido. Kevin, el cobarde asistente, retrocedió lentamente desde el borde del tatami. La tablet se le resbaló de sus dedos temblorosos y cayó sobre la superficie acolchonada. Su rostro había perdido todo el color mientras miraba a su jefe inmóvil en el suelo, al mismo hombre que alguna vez lo había hecho sentirse poderoso simplemente por estar a su lado. Aquella autoridad prestada ahora valía menos que la pantalla rota de la tablet que tenía a sus pies. Mi madre, María, permanecía congelada junto a su silla VIP. Su costoso bolso se deslizó de su regazo y cayó al suelo, derramando todo su contenido sobre el concreto pulido. Tenía la boca abierta de puro horror mientras la ilusión de su hijo dorado quedaba destruida para siempre. Los anillos de diamantes en sus dedos reflejaban las luces halógenas, brillando grotescamente sobre la escena de la humillación absoluta de su hijo. Intentó pronunciar una palabra, pero la mandíbula simplemente le temblaba. Por primera vez en décadas, María López no tenía nada que decir. No hubo una sola persona que se atreviera a aplaudir. No hubo gritos de celebración. Solo existía un asombro absoluto frente a un poder que no tenía lugar en su glamoroso mundo de deportes. La verdadera confrontación no terminó con mi puño. El colapso absoluto de la Academia López tampoco surgió de ver a su dueño inmovilizado sobre el tatami, sino de los papeles sencillos y discretos que descansaban en el bolsillo de mi chamarra. No levanté las manos para celebrar. Tampoco me molesté en mirar el ego destrozado de mi hermano. En cambio, caminé lentamente hacia la mesa plegable, recogí mi vieja chamarra y saqué un grueso sobrecafé del bolsillo interior. Regresé hasta donde Brice yacía jadeando sobre el piso acolchonado y dejé caer tranquilamente el pesado directamente sobre su pecho. La confrontación física había terminado por completo. El ajuste de cuentas legal apenas comenzaba. El rostro de mi madre se puso blanco como una hoja de papel.
Se levantó de golpe de su silla VIP, tartamudeando mientras intentaba desesperadamente mantener su frágil fachada arrogante. ¿Qué? ¿Qué demonios acabas de hacer? Su voz temblaba. Me giré para verla, con los ojos completamente tranquilos y fríos. Dentro de ese sobre hay una resolución de un tribunal federal. Hice una breve pausa. La modificación fraudulenta del fideicomiso, las transacciones que vaciaron el fondo de Milo, todo fue entregado al FBI por mi abogado, Arthur Vance. Sus bienes y los de Brice fueron congelados hace 8 horas por un juez federal. Los agentes federales están llegando a las puertas de este edificio en este momento para ejecutar las órdenes de arresto. Las rodillas de María cedieron. Agarró el respaldo de su silla VIP para sostenerse, clavando sus uñas perfectamente arregladas en el cuero. La arrogancia que la había acompañado durante décadas mientras me miraba por encima del hombro. Su postura de superioridad. La barbilla siempre levantada. Su perfume condescendiente. Sus visitas empapadas de desprecio a mi departamento. Todo se derrumbó en el lapso de una sola frase. Las manos de Brice buscaron torpemente el sobre su pecho. Sus dedos estaban demasiado débiles y desorientados incluso para abrirlo. Pero no lo necesitaba. Los documentos legales que estaban dentro ya habían hecho su trabajo irreversible horas antes. Entonces dirigí la mirada hacia el señor Carlson y le hice un breve gesto con la cabeza. Debería retirar su nombre de este proyecto ahora mismo, a menos que quiera terminar involucrado en un grave caso de fraude financiero. Carlson no necesitó que se lo dijera 2 veces. Sin pronunciar una sola palabra, tomó con fuerza su saco hecho a la medida y corrió hacia la salida principal. Sus zapatos italianos de piel golpeaban contra el piso pulido. No volteó. No se despidió de María. Los abandonó a ambos con la misma fría eficiencia de un hombre que entendía perfectamente que estar cerca de un fraude podía convertirse en una mancha permanente sobre una reputación construida durante 30 años. Unos meses después de aquella noche de viernes, el inmueble iluminado con luces de neón, construido con el dinero robado de mi familia, fue oficialmente clausurado por las autoridades. La cinta amarilla cubría las puertas principales. El enorme letrero iluminado que alguna vez decía Academia de Artes Marciales López. Con grandes letras de neón ahora estaba oscuro y sin vida, acumulando polvo y excremento de pájaros. María y Brice enfrentaban una avalancha de graves cargos por fraude financiero, perdiendo para siempre el estatus que tanto presumían dentro de la alta sociedad. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por facturas de abogados. La SUV de lujo fue embargada. Los anillos de diamantes aparecieron registrados como bienes incautados en un expediente de un tribunal federal. Su arrogancia desmedida había sido completamente desmantelada por un sistema legal firme e implacable. Kevin, el cobarde asistente, se dio exactamente como yo había predicho. Cooperó con los investigadores dentro de las 72 horas posteriores a ser contactado, proporcionando testimonios y registros internos que hundieron todavía más a su antiguo jefe. Su cobardía, que alguna vez había protegido el imperio de abuso de Brice, terminó convirtiéndose en la misma herramienta que ayudó a destruirlo. En cuanto a mí, finalmente encontré el lugar adecuado para mi hijo. Bajo la guía de la entrenadora Sandra Cole, en un pequeño dojo que daba prioridad al respeto genuino por encima de la intimidación, Milo volvió a sonreír. Sandra nunca levantaba la voz. Nunca utilizaba a los niños como accesorios. Enseñaba con paciencia, corregía con amabilidad y se ganaba el respeto mediante la constancia. Milo ya no tenía que preocuparse por los bravucones de la escuela. La tranquila confianza que irradiaba su postura erguida hacía que sus burlas desaparecieran automáticamente. Ya no caminaba con los hombros encorvados. Ya no escondía las manos dentro de sus mangas demasiado grandes. Sentada en las gradas de madera, observando a mi hijo realizar sus movimientos de artes marciales con una precisión elegante, supe que había cumplido por completo mi promesa a Clark. No había permitido que la crueldad de mi pasado me consumiera. Al exponer los crímenes de mi propio hermano y de mi madre ante la implacable luz de la ley, le enseñé a Milo la lección más importante de todas. La verdadera fuerza de una persona no está en su capacidad de aplastar a los demás mediante la fuerza física, sino en la paciencia necesaria para tender una red y acabar con el mal manteniendo la cabeza fría. La jaula de hierro que mantenía encerrados mis instintos más salvajes permanecería cerrada para siempre. Porque ese día yo no era una operadora. No era una guerrera. Era simplemente una madre orgullosa viendo a su hijo convertirse en un buen hombre. La verdadera fuerza consiste en saber que tienes el poder para destruir a alguien, pero elegir en cambio desmantelar sus mentiras tóxicas con paciencia y límites legales absolutamente firmes. Cuando tu propia familia utiliza tu silencio en tu contra, deja que tu éxito y tus límites sean la respuesta más fuerte que jamás escuchen. Nunca te disculpes por establecer límites inquebrantables con personas que creen tener derecho a tu tranquilidad y al futuro de tus hijos.
¿Alguna vez has tenido que alejarte de familiares tóxicos para proteger tu paz mental? ¿Cómo encontraste el valor para finalmente decir, ya basta? Déjanos tu comentario y comparte tu historia con nosotros. Dale like a este video si estás de acuerdo. Soy Bronte J. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima historia.